¿Qué tal, amigos? Nos encontramos en las instalaciones del Ministerio de Gobierno con el ministro Roger Tejada. Rendición de cuentas esta semana para conocer toda la labor que se desarrolla desde aquí. Bienvenido, ministro. Muchas gracias por concedernos esta entrevista. Gracias. Panamá fue seleccionada como la sede del tercer simulacro regional de respuesta a desastres, a realizarse del 13 al 16 de junio de 2023, con la participación de 12 países de América, Europa y Asia. El Estado panameño tiene la misión de planificar y desarrollar el simulacro en coordinación con la Fuerza de Tarea Conjunta y equipos multinacionales bajo el paraguas del Ministerio de Gobierno. Por su parte, el Viceministerio de Asuntos Indígenas implementa el Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas de Panamá, una alternativa viable para que cada una de las estructuras de los congresos puedan desarrollarse de acuerdo con sus necesidades. Además, contribuye en la creación de una política social pública que les permita asumir el protagonismo de su desarrollo, cumpliendo con los estándares internacionales sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas. Por otro lado, a más de 21.000 personas asciende el total de la población penitenciaria en el país a cargo del MINGOP por medio de su Dirección de Sistema Penitenciario. Desde ahí, se trabajan planes de resocialización y reinserción, además de proyectos en materia de modernización en la digitalización de los expedientes y bases de datos de los privados de libertad. Bien, saludos, amigos. Como dijéramos, estamos en esta edición con el ministro de Gobierno, Roger Tejada, y con quien vamos a conversar sobre una serie de temas puntuales que van desde el tema y las labores que se han hecho con el sector indígena hasta la labor de SINAPRO, que el próximo evento que se va a desarrollar aquí, el simulacro, tercer simulacro, respecto a desastres, y vamos a hablar también sobre el problema del sistema penitenciario. Bienvenido, ministro, muchas gracias por estar con nosotros. El año pasado, en el mes de julio, la comunidad fue sorprendida por toda una serie de eventos que se desarrollaron a lo largo de la carretera, pero en eso también hubo una participación del sector indígena, pese a una serie de labores que el gobierno había venido desarrollando con este sector de nuestra sociedad. ¿Cómo está la labor con el sector indígena? ¿Cuáles son los planes que tenemos hacia allá y cuál es la perspectiva que el gobierno le está entregando? Bueno, Julio, primero, gracias por la oportunidad. Ha sido una gestión donde el norte ha sido el diálogo y el bienestar común. El diálogo franco, sincero, buscando soluciones a cualquier problemática, satisfacer las necesidades. Y en este caso, para los pueblos indígenas y la comarca y las comarcas, efectivamente se ha mantenido ese diálogo. De hecho, hay una mesa intersectoral de diálogo y ya estaría cumpliendo prácticamente un año de estar desarrollándose. Pero en medio de estos diálogos sí se dio una situación el año pasado, efectivamente, para el mes de junio y julio, correcto, que todos recordamos, donde el sector indígena, la población indígena de 7 pueblos originarios, y específicamente sobre todo de la comarca Nuevo Uglé, así es, participan de unas manifestaciones bloquean algunas pacíficas y otras no. Exacto. Inclusive hablando de una afectación a terceros, exacto, afectando propiamente a la misma comarca, inclusive por la no llegada de medicamentos, la no llegada de transporte en este sentido, de atención médica, ambulancias. Recuerda que muchas necesidades básicas dejaron de llegar a muchas provincias y a la propia comarca. Reclamaban inclusive tiendas para la venta de sus productos. Reclamaban ferias a través agrícolas de Lima, ferias agrícolas, solicitaban agrodistribuidoras y propiamente dentro de ese espacio se establecieron 2 grandes mesas, una mesa en la propia comarca Nuevo Uglé, que liderizó la exministra, hoy canciller de la República, la ministra Tehuaney. Mencomo. Muy bien, que hizo un trabajo importante por la gobernanza de esta comarca, sobre todo la comarca Nove, y una mesa del diálogo del COCLE, que por supuesto ahí estuvo las pantallas del CERTV cubriendo cada detalle. De la que usted hizo parte activa, ministro. Estuvimos allí dando esa voz de aliento, de intercambio, de esperanza de que íbamos a poder llegar a acuerdos, a consensos, que es importante
Y también, Julio, te puedo hablar de que sí se lograron acuerdos y esos acuerdos hoy se materializan con una cantidad importante de agrodistribuidoras. De hecho, ya se han inaugurado 6 agrodistribuidoras. A eso vamos. ¿Cuáles eran los acuerdos puntuales y qué cosas se han cumplido? Fíjate, nosotros, parte de los acuerdos principales para los pueblos indígenas, y en el caso de la comarca Noe, 9 agrodistribuidoras que debían estar listas antes del 1 de julio de este año. Okay. Ya se han inaugurado por parte del presidente de la República y el equipo de gobierno 6 agrodistribuidoras ubicadas en diferentes circuitos y áreas. ¿Cuáles puntos precisos? Específicamente en Canquintú, que se está trabajando una que va a ser inaugurada el área de Cusapín, de Pueblo Nuevo y algunos otros distritos, porque se establecieron las 9 y van a estar ubicadas en diferentes puntos estratégicos a lo largo y ancho de la comarca, dentro del 12.1, 12.3 y 12.2, abarcando toda la comarca en frontera con la provincia de Veraguas, Chiriquí y Bocas del Toro, siendo así esta distribución para que todas las poblaciones pudiesen llegar y poder tener el acceso. Quiero darte la buena noticia que ya están las 9 agrodistribuidoras listas. Okay. Las antes últimas, del mes de julio, las antes últimas de 3, la meta planteada. Antes de la meta, las últimas 3 van a ser inauguradas en las próximas semanas. Okay. Y se han realizado 3 ferias IMA por semana a lo largo y ancho de esta comarca, cumpliendo así más allá de las 2 ferias semanales o una feria semanal mínima que habíamos establecido en estos acuerdos, por lo cual el gobierno ha hecho frente a estos compromisos con la comarca Noe, Bulé, y en este caso también algunas otras peticiones que solicitaron era la existencia de una mesa intersectorial que ha estado activa con el liderazgo del viceministro de Asuntos Indígenas, Ismael Jaén, que es Noe Bulé, de este pueblo luchador histórico, sí, y que hoy ha sido llamado a participar de diálogos y no afectar a la propia población como ocurrió el año pasado, lamentablemente, donde todo el país se vio inmerso en esta situación, incluso llegar a situaciones conflictivas, con una afectación económica. Un impacto de 1.200 millones de dólares a la economía panameña. Pararon el transporte de carga, todas estas cosas no llegaban a la ciudad, se creó toda una situación de incertidumbre. Incertidumbre, caos, afectación a familias, se perdieron un número inimaginable de citas médicas con especialistas, ambulancias no podían pasar ni llegar a la ciudad, ni trasladarse hacia la provincia o a la comarca. Y ese ha sido el mensaje del nivel de afectación que se llegó, que se vio, que fue testigo todo el país, y señalarle a ellos que a través del diálogo, como le demostramos en la provincia de Coclé, y a través de los diálogos que existen en estos momentos activos, se pueden dar soluciones en cuanto a temas de educación. Hay una mesa que atiende temas de educación, temas de infraestructura vial, específicamente para las comarcas y para la comarca Noe Bulé, para poder canalizar y buscar la respuesta, Julio. Ministro, la situación que se produjo en julio del año pasado dejó muy preocupada a la sociedad panameña. Usted nos habla del cumplimiento de una serie de acuerdos. La pregunta sería, ¿qué garantía tiene ahora la sociedad panameña de que estos eventos no se vuelvan a repetir? Con lo que se ha hecho, ¿hay garantía de eso? Sí, mira, primero que todo existen acuerdos tan importantes que fue aumentar algunos productos en la canasta básica familiar, que fue parte de los cumplimientos para bajar algunos costos, sobre todo con la cadena alimentaria. Okay. Se hizo, en estos momentos se estableció una mesa para atender los temas vinculados a protección al consumidor, para mantener un margen de costo de productos. También de allí salen dos compromisos importantes, que fue los temas de medicamentos. Así es. Que a través de una mesa de medicamentos se lograron acuerdos como Medixol, como también un decreto que estableciera cuál era la canasta o la lista de medicamentos básicos con precios regulados. Y también se hicieron logros importantes como el apoyo o el alivio para el combustible. Exacto, 3.25 el galón. 3.25 el galón. Cuando estaba casi 5 y pico en otras áreas, en otros lares. Y como dice el presidente Cortizo, a un precio dentro de la región, uno de los más bajos,
si no el más Sí, bajo. no el más bajo. Y te puedo decir también que era el compromiso hasta el año pasado. Y el presidente Cortizo, más allá de mantener también a la paz social, poder demostrar que en momentos donde la guerra o los efectos de la guerra de Ucrania-Rusia todavía se han mantenido, poder ser solidario con el pueblo panameño luego de un enorme esfuerzo financiero, presupuestario, El con gobierno fue compromisos. capaz de absorber los costos. Y eso ha tenido un impacto positivo frente al transporte, frente a los alimentos. Vemos que en otros países muy cerca de Panamá han subido los precios al doble. ¿Cómo no? Y nuestro país ha mantenido los costos relativamente en muchos sectores, el sector industrial, el agroindustrial, producto de este esfuerzo que ha liderizado el presidente Cortizo. Dígame una cosa, ministro, volviendo a lo de la comarca, ¿qué proyectos de infraestructura se han venido desarrollando? ¿Qué otros programas hay destinados a este sector? Mira, el Ministerio de Gobierno tiene un proyecto muy interesante de alta gobernanza con los caciques, los ailas, las más altas autoridades tradicionales en un Consejo Nacional de Pueblos Indígenas que está de alguna manera soportado por un plan de desarrollo de pueblos indígenas a largo plazo, a una visión de más de 10 años que permanece a través del tiempo. A principios de este mes, el presidente Cortizo recibió en el Palacio Presidencial a una cacica con este programa y a representantes de la comarca. Es un plan muy parecido al Plan Colmena. Okay. Las autoridades tradicionales de la comarca Nuevo han presentado un plan tradicional de la comarca Nuevo 2023 al 2030, donde en este plan establece a 7 años una gran cantidad de compromisos buscando el progreso y el desarrollo, proyectos de infraestructura, temas de economía, de empoderamiento de la mujer indígena. A eso iba. Y algunos otros temas interesantes. Dos cosas. Dentro de los programas, ¿cuál es, digamos, la fortaleza a la que se ha llegado en el tema de la mujer indígena? Y entiendo que el Banco Mundial también ha estado financiando algunos proyectos. Mira, el proyecto insignia del Ministerio de Gobierno es el proyecto del Banco Mundial por los pueblos indígenas, que es un financiamiento, un crédito externo por más de 80 millones de dólares, donde en este proyecto se establecen proyectos de infraestructura y de gobernanza, capacitación y empoderamiento a población vulnerable indígena y a las mujeres. Se han establecido proyectos importantes como educación y centros de salud, nuevas infraestructuras educativas, donde se han establecido desde el área de Guna, desde el área Emberá, comarca Nuevo Uglé, comarca Huargandi, Madugandí y la comarca Naso por los lados de Bocas del Toro. Se ha impactado con 9 proyectos importantes divididos así a lo largo y ancho de toda la comarca y del país. Hoy esos proyectos están encima de un 50% de ejecución a buen ritmo y avance bajo una supervisión férrea, estricta, disciplina, para poder que este proyecto se ejecute en los plazos establecidos, pero también un apoyo del Banco Mundial con el plan de empoderamiento de la mujer indígena, que ha sido parte fundamental, y el CAMIP, que es un consejo de mujeres asesoras de los pueblos indígenas, que lo que buscan es poder fortalecer la economía a través de emprendedurismo, apoyo, empoderando, ¿no? A través de apoyo y una articulación de instituciones como INADE, IPACOP, AMPIME. Ese deseo un poco y esa visión que tenía Omar Torrijos Herrera de fortalecer, como lo hizo él en aquel entonces, tratando no de dar el pescado, sino la caña de pescar. Estamos conversando con Roger Tejada, ministro de Gobierno. Vamos a un cambio y estamos pronto de regreso. Esto es Rendición de Cuentas.